El jabalí es uno de los animales más salvajes y peligrosos que existen en la naturaleza. Es rápido, fuerte, inteligente y, sobre todo, destructivo. Hoy vas a ver cómo este animal se ha convertido en una plaga incontrolable que causa miles de millones en pérdidas, pero también en un negocio millonario. Vamos a ver cómo se atrapa, cómo se transporta, cómo se procesa y cómo acaba servido en platos caros. Quédate hasta el final del vídeo, porque lo que vas a ver después no te lo imaginas. Un jabalí no es un cerdito de granja. Es una bestia. Pesa más de 150 kilos, corre más rápido que un perro, puede saltar cercas, romper estructuras, atacar si se ve acorralado y desaparecer sin dejar rastro. En Estados Unidos hay más de 6 millones. Cada 5 años, ese número se duplica. Se mueven por los campos como un ejército, destrozando todo a su paso. Arrasan cultivos, atacan ganado, destruyen infraestructuras, contaminan fuentes de agua y transmiten enfermedades como la brucelosis y la pseudorrabia. Nadie está a salvo. Pero lo más loco es que toda esta amenaza salvaje también se ha convertido en un producto de lujo. Su carne es más magra, más sabrosa y más cara que la del cerdo común. Se paga entre 3 y 4 veces más por kilo. Por eso, existe toda una industria creada para atraparlos, sacrificarlos, procesarlos y vender cada parte del cuerpo al mejor postor. Capturarlos no es fácil. Las trampas tradicionales ya no sirven. Hoy se usan trampas inteligentes. Corralones de acero con sensores, cámaras y sistemas automáticos que detectan el momento exacto para activarse. Se les pone maíz dulce como cebo. Cuando toda la manada entra, un operador pulsa un botón desde su móvil y la puerta se cierra en segundos. No escapan. No tienen ninguna oportunidad. Cuando no se pueden capturar con trampas, se caza. Pero no con armas comunes. Aquí se usan rifles de alta precisión, dardos tranquilizantes, drones térmicos y perros especializados. Se necesitan cazadores profesionales, con experiencia y nervios de acero. Un solo error puede costarte caro. Porque un jabalí herido es peligroso. No se rinde. Ataca. Puede correr más de 50 km/h y tiene fuerza para voltear un hombre. Una vez capturado, empieza otro problema: moverlo. Hay que usar jaulas reforzadas, cerraduras dobles, medidas de seguridad extremas. Y aún así, un 15% de los jabalíes se escapan o resultan heridos durante el transporte. No es nada fácil. Pero el riesgo vale la pena. Cada jabalí puede valer más de $300, y si el animal llega vivo a la planta, las ganancias aumentan. Pero mover jabalíes salvajes está regulado. En lugares como Texas, se necesitan permisos especiales para hacerlo. Las autoridades buscan evitar la propagación de enfermedades y proteger el ecosistema. Aún así, muchos se saltan las reglas, porque la demanda de carne de jabalí está subiendo y las ganancias son altas. El mercado no para de crecer. Todo termina en las plantas de procesamiento. Instalaciones grandes, limpias, frías. Cada animal es examinado. Si tiene signos de enfermedad, se descarta. Si está sano, pasa a la línea de producción. Todo está controlado. No puede haber ruido, golpes ni maltrato. Si el jabalí se estresa, la carne cambia. Se pone dura, pierde sabor. Por eso, cada paso se hace con cuidado, con precisión. Se empieza por el lomo. La parte más valiosa. Tierno, suave, con apenas grasa. Después la panceta, perfecta para parrilla. Luego el hombro, más fibroso, ideal para guisos. Cada parte del jabalí tiene un destino, un precio, una receta específica. Pero la cosa no termina ahí. Incluso la piel se aprovecha. Se hierve con jengibre y cebolla para eliminar olores, se corta en tiras y se cocina lentamente hasta liberar toda su gelatina. Luego se enfría, se moldea y se convierte en un gel de colágeno que se sirve como entrada en muchos restaurantes. Su textura es crujiente por fuera y suave por dentro. Se acompaña con salsas agridulces. Se vende como producto saludable, incluso como tratamiento natural para la piel. Nada se desperdicia. Todo se convierte en dinero. El jabalí pasa de ser una amenaza salvaje a un negocio millonario. Pero no todo es tan perfecto como parece. Más adelante en el vídeo vas a descubrir los secretos más oscuros de esta industria. Lo que algunas plantas y granjas prefieren que no sepas. Por eso, quédate hasta el final, porque lo que viene te va a hacer pensar si realmente vale la pena seguir comiendo esta carne. Y si este vídeo te está pareciendo interesante, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y comenta abajo qué opinas tú sobre todo esto.
¿Comerías carne de jabalí después de saber todo lo que hay detrás? ¿O preferirías mantenerte alejado? Tu opinión importa, y puede aparecer en nuestro próximo vídeo. Así que comenta ya y quédate hasta el final, porque lo más fuerte viene en unos minutos. Detrás de esas cocinas de lujo, donde se sirve carne de jabalí como si fuera una joya, hay detalles que no aparecen en el menú. Lo que pocos saben es que mucha de esa carne no proviene de animales criados en libertad ni de cacerías limpias. Proviene de fincas privadas donde los jabalíes no son salvajes, sino criados en espacios cerrados, con alimentación controlada y sin ningún bosque alrededor. Estas granjas se presentan como naturales, pero en realidad funcionan como sistemas intensivos disfrazados. La demanda es alta, los restaurantes exigen volumen constante, cortes específicos, entregas rápidas. Eso obliga a convertir lo salvaje en rutina. Se modifican dietas para engordarlos más rápido, se acelera la reproducción, se reducen espacios. Lo que empezó como carne de monte, ahora es producción en serie. Muchos clientes ni lo imaginan. Pagan por una historia que no existe. Pagan por la idea de un animal que corrió libre entre árboles, cuando en realidad comió pienso en un cercado. Hay lotes que se mezclan, carne de jabalí de finca con carne de jabalí capturado. Se empacan igual, se etiquetan como silvestres. Nadie lo nota. Nadie lo revisa. Y mientras en la superficie todo parece limpio, por debajo hay rutas sin control. Jabalíes que se transportan sin permiso, sin inspección sanitaria, cruzando estados en camiones sin refrigeración. Animales que llegan estresados, heridos, y aún así se procesan. Porque cada kilo cuenta. Porque cada minuto de retraso cuesta dinero. También hay prácticas que no se reportan. Uso de tranquilizantes para facilitar la captura. Sacrificios hechos fuera de planta. Carne almacenada en condiciones dudosas. Y aunque la ley exige trazabilidad, la cadena es tan larga que se vuelve casi imposible verificar de dónde viene cada filete. En algunos casos, incluso se manipulan fechas de empaque para alargar la vida útil del producto. Todo bajo la etiqueta de carne silvestre. Y como el consumidor no tiene forma de comprobarlo, confía. Paga más, pensando que compra calidad. Pero muchas veces no lo es. Y no se trata solo del producto. Las personas detrás del proceso también cargan con las consecuencias. Trabajadores que reciben bajos salarios, que manipulan cuchillos por turnos de 8 o 10 horas en frío constante. Que no siempre tienen seguro, que no siempre reciben formación. Algunos operan sin contrato. Otros ni siquiera están registrados. En las granjas tampoco es distinto. Quienes manejan a los animales en espacios cerrados están expuestos a golpes, mordidas, enfermedades. El jabalí es agresivo, impredecible. No es un animal fácil de contener. Pero todo eso se oculta tras una marca bonita y una presentación cuidada en el plato. Y esto no es lo más grave. Hay una práctica dentro de esta industria que pasa completamente desapercibida y que afecta directamente a la salud pública. Algo que ocurre antes de que la carne llegue al restaurante, antes del empaque, y que pocos conocen. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que casi nadie ve ocurre mucho antes de que la carne llegue a una planta de procesamiento. En los campos, durante la captura. Hay una práctica que se repite en silencio: el uso de tranquilizantes veterinarios sin control ni supervisión. Se utilizan para inmovilizar al animal antes del transporte, reducir riesgos y facilitar su manejo, pero en muchos casos, esa carne no pasa por el periodo de espera necesario para que el fármaco desaparezca del cuerpo del animal. El problema no es solo legal, es sanitario. Algunos de estos productos son potentes sedantes de uso exclusivo en medicina veterinaria, diseñados para intervenciones quirúrgicas, no para consumo humano. Si no se respeta el tiempo de eliminación del compuesto activo en el cuerpo del jabalí, ese químico puede quedar en la carne y llegar directamente al consumidor. Las etiquetas no lo advierten. La mayoría de plantas no tienen forma de detectarlo, y muchas veces ni siquiera preguntan si se utilizó o no. El jabalí llega, se pesa, se inspecciona visualmente, se procesa. Nadie toma muestras, nadie hace análisis específicos. No es obligatorio. La ley no exige comprobar la presencia de tranquilizantes si el animal parece estar en condiciones normales. Esto se agrava cuando el animal no pasa por ninguna planta oficial. Muchos son sacrificados en el campo y transportados directamente a frigoríficos pequeños o carnicerías rurales. Allí se cortan sin controles, sin registros, sin documentación sanitaria. En esos casos, la posibilidad de que llegue carne con residuos farmacológicos a la venta es alta. Hay cazadores que lo saben,
pero prefieren callarlo. Dicen que es necesario, que sin sedante es peligroso, que si no lo duermen, se lastiman ellos o el animal. Y tienen razón en parte. Un jabalí salvaje puede desatar el caos si se intenta trasladar sin aturdirlo. Pero la solución no puede ser meter químicos sin control en la cadena alimentaria. Algunos tranquilizantes utilizados, como el silacina o el tiletamina, están prohibidos en animales destinados al consumo humano en varios países. Son eficaces, pero no seguros a largo plazo. Pueden afectar el sistema nervioso, provocar reacciones adversas en personas sensibles o interactuar con otros medicamentos. Y aunque los riesgos sean bajos en dosis mínimas, el problema es que no hay dosis conocidas en este caso. No hay cálculo, no hay registro, no hay seguimiento. Solo aplicación directa, en el campo, sin medida. Otra práctica que pasa desapercibida es el uso de antibióticos en jabalíes criados en fincas. Se supone que al ser carne silvestre, no deberían recibir ningún tratamiento farmacológico. Pero cuando un animal se enferma y hay dinero en juego, se recurre a antibióticos de amplio espectro para evitar pérdidas. Si se detecta una infección leve, se medica sin dejar constancia. Después, cuando se acerca el momento del sacrificio, se acelera el proceso y no se espera el tiempo de retiro adecuado. El resultado es carne con residuos. Muy por debajo de lo detectable en un análisis estándar, pero presentes. Y ese tipo de uso encubierto contribuye a un problema global, la resistencia a los antibióticos. Cada vez más bacterias se vuelven inmunes a los tratamientos porque han estado expuestas, aunque sea indirectamente, a dosis mal administradas durante años. La carne de jabalí, vendida como natural, puede estar alimentando este fenómeno sin que nadie lo sepa. Además, hay otro punto que rara vez se menciona: las enfermedades zoonóticas. Algunas plantas hacen controles básicos, pero no existe una vigilancia activa para virus menos conocidos. El jabalí puede ser portador de parásitos, virus y bacterias que no lo enferman a él, pero sí al humano. Casos como la triquinosis aún se dan en regiones donde se consume carne mal cocida. Y aunque el riesgo es bajo en plantas modernas, cuando la carne se mueve por canales paralelos, todo se vuelve impredecible. En ciertas zonas rurales se venden piezas de jabalí en ferias sin refrigeración, sin control, sin ningún tipo de trazabilidad. Costillas, piernas, lomos. Todo empacado en bolsas, directo del cazador al consumidor. A veces se entrega en mercados informales, otras por encargos personales. Y como es un producto que viene del campo, se confía. Nadie pregunta por documentos, nadie exige pruebas. Pero ese es precisamente el punto débil del sistema. Incluso en los casos legales, la fiscalización es mínima. Los inspectores no tienen recursos para hacer controles exhaustivos. Se revisan papeles, se hace una inspección ocular y se da luz verde. Pero los residuos químicos, los patógenos microscópicos o los errores de conservación no se detectan con un simple vistazo. En la parte más baja de la cadena, todo se mueve por volumen. El jabalí no es solo un animal difícil de manejar. Es una mercancía de alto riesgo. Si se pierde una carga, si se detecta un problema, nadie quiere asumir la pérdida. Por eso muchas veces se pasa por alto. Se prefiere asumir el riesgo, confiar en la suerte, seguir adelante. Porque parar el proceso implica perder dinero. Y ese es el verdadero problema. El incentivo está mal colocado. Cuanto más rápido se mueva la carne, más rentable es. Cuanto menos control haya, más sencillo es vender. Cuanto más opaca sea la cadena, más margen tiene quien opera en los extremos. Mientras el cliente paga por calidad, otros pagan por silencio. En muchos países, ni siquiera hay una categoría sanitaria específica para carne de jabalí. Se regula como carne de caza o se mezcla en los registros con cerdo salvaje. Eso permite vacíos legales. Permite que se etiquete sin detalle, que se almacene sin controles específicos, que se mezcle con otras carnes y que se distribuya sin trazabilidad clara. Todo con el sello de natural. El consumidor cree que está tomando la mejor decisión posible, que está comiendo sano, natural, responsable. Pero no sabe que detrás de ese filete hay químicos no declarados, trabajadores sin derechos, ecosistemas modificados y carne que ha viajado más de lo que debería. Todo esto no significa que no se pueda comer carne de jabalí, pero sí exige mirar con más atención. Preguntar, investigar, desconfiar de los eslogans. No todo lo que dice silvestre lo es. No todo lo que dice ético está limpio. La industria, como cualquier otra, responde al dinero. Y mientras más vendible sea el relato, más lejos queda la verdad. Por eso,
Si este vídeo te sirvió para ver más allá del plato, si te hizo pensar en lo que hay detrás de un producto que parecía tan simple, dale like, suscríbete al canal y comenta qué opinas. ¿Confiarías en esta carne después de saber todo esto? ¿O crees que es mejor elegir otras opciones? Tu opinión suma. Y más personas necesitan ver lo que pasa detrás de lo que comen. Y como dato final, algo que muy pocos saben, en algunos países ya se está usando carne de jabalí para producir embutidos industriales sin avisar al consumidor. Se mezcla con cerdo común, se procesa en grandes volúmenes y se vende como si fuera un solo producto. En la etiqueta no dice jabalí. Dice carne de cerdo, porque legalmente, ambos pertenecen a la misma familia. Y con eso basta para que el engaño sea legal. Lo que comes podría no ser lo que crees. Y en una industria que sabe esconder bien sus pasos, la única forma de protegerte es sabiendo más que lo que te dicen. Nos vemos en el próximo vídeo.